a invitarla a pasar es la licenciada Sandra Cosio. Sandra Cosio nace en Santa Cruz y parte de su infancia la vive en Brasil. Mi niñez marcó muchos recuerdos positivos, muchos recuerdos lindos. A mi papá le encantaba todo lo que es el ámbito de la agricultura y la ganadería, y bien recuerdo que cada domingo íbamos a estas haciendas o facendas, como le llaman en Brasil, disfrutábamos de esas praderas verdes, del contacto con la naturaleza. Hasta que de una manera abrupta, siendo tan solo una adolescente, sufre una pérdida trágica e inesperada. La muerte de mi papá. Él murió en un accidente y yo estaba con él. Y hoy soy, gracias quizás a esa fuerte dureza de la vida que a esa edad se me presentó a los 13 años, mi mamá quedó sola, 5 hijos. Melvi toma el rol de madre y padre para fortalecer y sacar adelante a la familia. Sandra estudia comunicación social en Bolivia y Estados Unidos. Sus primeros pasos en las noticias. Yo empecé a la inversa. Mucha gente empieza entretenimiento y ambiciona siempre terminar en noticiero. Para mí fue mi primer paso el ser presentadora de noticias, luego paso a un programa femenino y luego a entretenimiento. Se abrieron las puertas de un mundo sin fronteras, posicionando Bolivia y su trabajo en las coberturas internacionales. Gran anfitriona boliviana Sandra Cosio de Fini. Yo creo que eres la mejor persona que expone a Bolivia al resto del mundo. Eres su mejor embajadora, diría yo, así como Caroline Kennedy en Japón. Un saludo para toda mi gente de Contame, de parte de Chino y Nacho. Soy Rosario Flores y para Contame, muchos besos. Un saludo a Contame. Soy Lupita John, les mando un besote. De parte de Sergio Dalma, muchos besos y cariño desde España. Un saludo muy grande, soy Gabriel Soto, bendiciones. Logró que su talento y experiencia sean reconocidos por su profesionalismo y dedicación. Miguel Ángel se convierte en el apoyo y el asesor de su vocación. Tuve la suerte que Dios me pone un buen hombre en mi camino, mi esposo. Él ha sido fundamental en mi carrera, en mi vida, en todo. Hoy cuenta con una familia. Dios fue generoso y me ha bendecido con mis 3 hijas, Sandra, Natalia y Flavia. Se destacó realizando entrevistas a políticos y celebridades. Cada trabajo tiene un significado especial. Porque tienen el esfuerzo, tienen el esmero, tienen esa pasión que le he puesto. Hoy es una comunicadora boliviana quien conmemora su trayectoria a nivel nacional e internacional. ¿Cómo quieres que recuerden a Sandra Cosio? Quisiera dejar un legado a mi país, el poder contribuir con las buenas noticias de Bolivia ante el mundo, y me encantaría que me recuerden como una boliviana que utilizó la profesión de una forma muy positiva para que Bolivia esté ante los ojos del mundo, pero de una manera agradable, de una manera con buenas noticias. Contame, soy Alexis de ¡Contame! Un besito, Contame. Para ATV. Déjame un saludo. Estoy en Contame. Contame. Hola, les habla Marc Anthony. Camila y Estás aquí en Contame. Para Contame. Contame Bolivia. Que Contame. Hola mi gente de Contame. Contame, la alfombra roja. Para Contame. Contame y... Un saludo muy cariñoso para Contame. ATV Bolivia, los queremos mucho. Contame. Futuros profesionales, tengan ustedes muy buenos días. Un placer acompañarles. Para que entremos en contexto, vamos a hablar de coberturas internacionales, pero quiero agradecer a la Casa Superior de Estudios Udabol por hacerme esta invitación y poder compartir con ustedes lo que ha sido mi trabajo, que se inició quizás de muchos de ustedes en el año que nacieron o más allá. Yo me inicié como mujer de noticias en el 1989 en lo que hoy es Unitel, durante 4 años. Luego 10 años paso a la Red 1 de Bolivia con el programa femenino.
Desde el 2003 es cuando ingreso a las filas de la red ATV, que en ese momento los dueños de ATV era el grupo Prisa Internacional junto a Plural Entertainment, uno de los medios de comunicación más importantes de España y de Europa. Y empieza Contame. Pero para entrar en contexto les pido a todos ustedes que vayan a su celular, busquen Sandra Cosío Oficial, porque de esa manera, mientras me van escuchando, van a poder ir viendo el trabajo que he venido realizando. Sandra Cosío, Cosío va antes de la I, la C. Cosío, Sandra Cosío Oficial, estoy de un vestido rojo. Bueno, entramos en contextos entonces, mientras me van escuchando, ya tienen que seguirme para que así veamos un poco, van ojeando las coberturas internacionales que vamos haciendo. Si bien quedamos en que en el 2003 es cuando la red ATV me invita a formar parte de la fila de esta casa televisiva. De hecho, es el canal privado más antiguo de Bolivia, es el canal de Bolivia que tiene mayor referencia internacional hacia el mundo. De hecho, ellos transmiten los premios platino del cine iberoamericano, que es como un premio Oscar para Bolivia y para el mundo, pero hecho para Hispanoamérica. Nuestro director de contenido es también jurado de premios platino y de hecho ha sido la cuna de muchos profesionales, ha sido la escuela que muchos profesionales están en ATV, luego pasan a otras redes, pero es un canal que se ha mantenido durante tantos años y es el primer canal privado de Bolivia. Entonces, ¿qué pasa cuando yo ingreso a ATV? Estuve en Unitel, estuve en Red 1, pero no tuve la oportunidad de internacionalizar mi carrera. En el 2003, cuando ATV me invita, empieza mi primera cobertura en los MTV Latinos en Miami. De ahí no paré, fue una cobertura tras otra cobertura. Por ser un canal con la mayor proyección internacional de conexiones, en ese momento con Prisa Internacional, es que se abren muchas otras coberturas internacionales. Ustedes dirán, pero Sandra solo cubre entretenimiento. No, este trabajo me ha permitido entrevistar al presidente Álvaro Uribe cuando estaba en ejercicio de gobierno y de hecho en ese momento era el presidente con mayor cuerpo de seguridad. Aquí ven ustedes una fotografía del Salar de Uyuni. ¿Por qué hago esta referencia al Salar de Uyuni? Porque mi trabajo también me ha permitido el ser vocera de turismo de Bolivia. Durante 2 años Potosí me nombró embajadora de turismo de la región, donde pude viabilizar y visualizar al Salar de Uyuni en una de las pocas veces cuando se hablaba, hace por el 2011, que CNN le da 15 minutos en una entrevista que tengo con Ismael Cala. Entonces, luego a los 3 meses, no digo que fue eso, sumó. A los 3 meses, el Salar de Uyuni sale en la lista de los 10 mejores lugares para visitar en el mundo. Y de ahí ya no paró. Recientemente vino una amiga periodista muy querida, Cecilia Malpica, de la revista Times, le hizo una entrevista al dueño del Hotel Palacio de Sal. Entonces, mediante las coberturas internacionales, me ha ayudado a también visualizar el turismo de mi país ante los ojos del mundo. Por ejemplo, por el 2006 fui invitada a Agroexpo Colombia. Ahí fue cuando entrevisté a Álvaro Uribe, que era el presidente con mayor cuerpo de seguridad. Aquí vemos a Ismael Cala. En esta edición fue cuando se expuso al Salar de Uyuni 15 minutos para que CNN solamente te dé una entrevista. Obviamente fue más larga, pero esos 15 minutos lo dediqué al Salar de Uyuni y creo que eso abrió una exposición impresionante de este lugar turístico hacia el mundo. Volvemos a lo que son las coberturas internacionales. E iban sumando, ya ustedes pueden constatar en Instagram, Sandra Cosío Oficial, las coberturas que he hecho y algo importante es que cuando tú estás haciendo una cobertura fuera de tu país, no tienes que olvidar que tú traes toda una carga de responsabilidad, de compromiso. Aquí estoy con Carolina Herrera, que es una de las máximas exponentes de la moda, una mujer que de hecho es icónica. Hoy en día ella va a muy pocos eventos, esto fue en Nueva York, entonces me ha dado la posibilidad de conocer gente maravillosa en toda esta actividad, pero es importante lo que les digo, la responsabilidad que uno tiene haciendo una cobertura internacional no es solamente para tu medio, no es solamente para ti, sino que es por tu país, para tu país. Por eso es importante que ustedes, futuros profesionales, lean,
sean constantes, sean perseverantes, aliméntense de esta profesión que nunca se termina de aprender. Además, algo muy relevante es el hecho de poder hablar más de 2 idiomas. Gracias a Dios, yo con mis coberturas internacionales, tanto en el español, en inglés y portugués, siempre me ha ido bien. Por ejemplo, en un Latin Grammy se entregaba el premio de honor a Roberto Carlos, el siguiente año a Caetano Veloso, que son grandes exponentes de la música brasileña. Y yo hacía las entrevistas en portugués, entonces mucha gente creía que yo era brasilera, porque eso te ayuda muchísimo. Así que desde hoy, todos los futuros periodistas, quiero que dominen más de 2 idiomas. Eso les abre un campo internacional muy importante, porque no es lo mismo utilizar un traductor o alguien que diga ¿qué dijo? Que no entiendo, o tu traductor electrónico. No, trabajen por ello, estudien, fórmense, que eso es muy importante. En relación a todos los filtros que tú debes pasar para hacer una cobertura internacional. Muchos de ustedes dirán, es fácil hacer una cobertura internacional, se manda una solicitud y ya. No basta con una solicitud. Las organizaciones internacionales hoy en día te piden todo un backup de tu currículum, de los trabajos periodísticos que has realizado, de la casa televisiva a la que perteneces. Si bien ATV en estos momentos, como decía Marcelita, está en la quiebra total, yo les digo que no está en la quiebra total, si no yo no estuviera aquí. Sí, como todos los medios, tenemos nuestros bajones con la cuestión económica y política que se ha dado, pero sí tiene una proyección internacional muy fuerte que cuando yo voy a un festival de Cannes no se acuerdan que ATV ya no es de Prisa. Para ellos sigue siendo Prisa Internacional, y Prisa Internacional es el medio más importante de España y de Europa. Lo mismo sucede cuando estuve en los premios Oscar. Premios Oscar, ven el historial, ATV perteneció al grupo Prisa, y ahí está. Ustedes se preguntarán, ¿por qué otras periodistas no hacen coberturas internacionales? Ahí está, por el backup del medio que tú vienes y las conexiones internacionales que se generan. Porque sí, cuando yo empecé a hacer coberturas internacionales, yo dije, voy a abrir campo para muchas profesionales, muchas colegas mías, que en su momento una Sandra Parada era muy buena periodista y lo es, pero estaba en su momento de la cúspide, si quieren. Ella hizo unas coberturas cuando yo estuve en un Fashion Week donde participó Rosita Hurtado, y gracias a mis gestiones con Promociones Gloria llevamos como 10 modelos de Bolivia, y obviamente se invitó a otros medios porque mi intención siempre fue abrir el sendero para que muchos otros periodistas vengan y hagan una inclusión de Bolivia y ya estemos incluidos en el circuito del periodismo internacional. Entonces hicieron la cobertura, pero luego no sucedió una segunda vez. No lo sé, pero sí ayuda muchísimo, como les digo, el medio en el cual trabajan, sus conexiones internacionales y contactos que pueden tener. Sí, hay momentos que, como todo humano, nosotros, empresas, estamos en un bajón, pero es la situación en la que tú debes revertir eso. Debes poner tu mejor cara, debes dar lo mejor de ti para decir, rememos esta lancha que la sacamos adelante. Es importantísimo el hecho de tener un compromiso contigo mismo, con tu país, con tu medio, y conocer la idiosincrasia del país que te toca visitar, del evento al cual te toca llegar. Ustedes dirán, pero Sandra, ¿qué otros eventos aparte de entretenimiento ha estado? He estado en eventos turísticos, en ferias turísticas internacionales, que generalmente quienes son los anfitriones o te reciben es el alcalde de la ciudad. De esa manera he entrevistado al alcalde de Medellín, que en ese momento, el día antes, nos invitan a periodistas de toda América Latina para mostrarnos lo que era Mónaco, la ex casa de Roberto Escobar, que iba a ser demolida. Entonces, son etapas que uno pasa de las entrevistas internacionales que aprendes muchísimo. Además, traes todo un bagaje para tu país, para compartirlo, para aportar a tu profesión. Lo mismo me pasó cuando estuve en El Salvador, en otra feria turística. Aquí entrevisto al alcalde. En Costa Rica lo mismo sucede. En Perú recientemente he estado, y de hecho debo felicitar a todos los países
que trabajan muchísimo por el turismo, pero la educación que tiene México, que tiene Costa Rica, que tiene Perú, es impresionante en el turismo. Y Colombia, hoy en día, de hecho, Colombia ha salido elegido por la revista Forbes el país más bonito de América Latina. Entonces, de todos esos parajes turísticos, aparte de visualizar lugares hermosos, intercambiar ideas con periodistas, el networking que se genera es impresionante, porque ahí van periodistas de todas las edades, periodistas de grandes cadenas desde Televisión Española y Entertainment, y canales también que quizás no están pasando por su mejor momento, pero sí han sido poderosos y son poderosos con una marca que muestra más allá de nuestras fronteras, como lo es ATV. Algo muy importante que siempre les digo a todos los futuros profesionales es que este mundo es tan chiquito, da un círculo así. Si dejas un medio de comunicación por X razón que no te gustó, recomendaciones. Nunca hables para el medio al cual trabajaste. Segundo, tener un compromiso de lealtad con tus televidentes. Tercero, ser recíproco en la vida con quienes te han dado la oportunidad de escalar donde tú estás. Nutrirte lo más que puedas de información. Esta es una profesión que nunca se termina de estudiar. Si bien ya sacas tu carrera, forma parte de los seminarios, de los congresos, eso es tan importante que gracias a este trabajo me ha dado la posibilidad de estar permanentemente participando de seminarios, de congresos internacionales. Ahí veían ustedes en mi presentación a figuras tan connotadas como Ismael Cala, que es un referente del medio de la televisión y de redes hoy en día para todo el mundo, a una Mercedes Soler, que es una de las mujeres icónicas que hoy en día dirige una de las radios más grandes de servicio en español para Estados Unidos. Y bueno, esto ha marcado, si bien mi carrera, este recorrido, ustedes dirán, ahora hemos llegado a la era cibernética. ¿A dónde querrá llegar Sandra? ¿Qué ha podido hacer? Y aquí quiero hacer un paréntesis y quiero que ustedes me hagan las preguntas. Por eso les pedía que por favor me sigan en redes sociales, en Instagram, Sandra Cosío Oficial, y de ahí quiero que surja unas preguntas. Así que vamos con la primera pregunta porque luego vamos a emitir unos videos, pero antes quiero escuchar porque nuestro tema es coberturas internacionales. Adelante, por favor, el micrófono a este lado. Que lo que yo quiero transmitirles a ustedes es ese compromiso que ustedes deben tener con la profesión, ese amor, esa pasión con la que deben trabajar y además siempre nutrirse, seguir estudiando y formándose. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Mi pregunta sería, ¿cómo cree usted que impacta todo esto de las influencers en el periodismo? Creo que en estos momentos estamos pasando por una era diferente. Lo siento decir y con todo mi respeto para las influencers, pero hoy en día, para generar recursos y generar fama, no se necesita quemarse las pestañas, tener un esfuerzo económico y de tiempo para asistir a una universidad. Pero para mí eso es como una espuma de la cerveza, que se eleva y luego se baja, porque los cimientos de formación, de aprendizaje, de la profesión que uno tiene, eso siempre te va a acompañar. Por eso es que vemos influencers que se quitan la vida, influencers que se pasaron de dosis, influencers que hicieron un desafío y terminan fallecidas. ¿Por qué? Porque no tienen esa formación profesional que ustedes como estudiantes se están esforzando. El papá, la mamá está generando recursos extra para poder mandarlos a una casa superior de estudio. Quizás muchos de ustedes tienen que levantarse a las 5 de la mañana porque tienen que trabajar unas horas para ayudarle a mamá y a papá. Y esa es la mejor herramienta de formación que ustedes van a tener. Así que estudien, trabajen y no se pongan a comparar que no estudió y ahora tiene más dinero y más fama que mí. Pero es como la espuma de la cerveza, se eleva y luego no sabemos qué pasa. Y ahí tienen ustedes en las noticias cuántos influencers están fallecidos, cuántos influencers los han asesinado, cuántos influencers se han pasado de dosis porque no están preparados para tener toda esa fama que levantó como una espuma. Pero la persona que estudia, la persona que trabaja, la persona que se esfuerza, la persona que le ha costado llegar donde está, es totalmente diferente.
es un nutrir de conocimientos y ustedes desde su punto de vista van a ver que es diferente. ¿Por qué las influencers muchas se endiosan demasiado? Porque no tienen esa base de humildad, de cimientos de conocimientos y de formación. Muchísimas gracias. Vamos con otra pregunta y luego voy a compartir algo con ustedes. ¿Sí? ¿Quién quisiera preguntar? Aquí tenemos. Quiero que sea muy dinámica mi participación y me avisan del tiempo, por favor, porque lo que quiero es irradiar con ustedes ese compromiso con la profesión que ustedes puedan tener y que no se desvanezcan, que porque hoy en día las influencers sí están trabajando un poquito más en generar contenido, pero estudien y esfuércense. Sí, adelante. Buen día. Mi pregunta es, ¿qué tendría que tener una comunicadora completa para tener esa trayectoria tan hermosa? Muchísimas gracias. Primero, más que todo, la fe en Dios, la humildad, que nunca se te eleven los humos porque has sido contratada para la mejor cadena de Bolivia, porque sales fuera de la frontera y eso no vale para nada, sino el trabajo que tú vienes realizando, lo que tú puedes dar. Para mí, lo más importante, como les decía, es tu formación profesional, académica, el nutrirte constantemente en seminarios y congresos, un compromiso contigo misma, con tu medio de comunicación, pero más que todo, con tu país. Y si estás trabajando en Bolivia, hacer lo mejor que tú puedas, dar tu mejor versión, pero hacerlo con pasión, con amor, con compromiso, porque esta profesión es muy noble y nos da cosas muy gratas. Bueno, en mi caso, cuando me dicen, Sandra, tú viajas mucho, ok, me ha dado muchas satisfacciones mi trabajo, no lo niego, pero gracias a Dios yo hago la prensa que no lastima a nadie, la prensa que no pone en condena a ningún ser humano, aquella prensa que trata lo más bonito y lo más apacible. Pero sí he estado en situaciones muy adversas en mi vida, haciendo cobertura periodística. Si bien hubo en mi historia lo que marcó tanto en mi vida, que fue la muerte de mi papá, cuando yo era apenas 13 años. Luego estudio, me formo, ustedes dirán, empieza a sonreír la fama, Sandra, cuando las coberturas internacionales. Fue duro para mí porque sobreviví a un terremoto en Chile cuando estaba cubriendo Viña del Mar por el 2011-2012, yo estaba ahí, uno de los 20 periodistas de Bolivia que no podíamos salir del país, una de ellas era yo. Estaba justamente con Fernando, que es un camarógrafo y reportero de prensa, pero él en ese momento me hacía cámaras y fue duro. Fue muy duro porque la noche antes que dejo el hotel donde yo estaba hospedada, porque una amiga mía, periodista, quería que conozca su casa de campo en Cachagua, a insistencia le digo, no, va a estar Arjona cerrando esta noche. Y me dice, no, Arjona cambió, Arjona quiere cantar a las 7 de la noche. Entonces le digo, perfecto, canta Arjona, hago mi entrevista, porque en ese momento la transmisión oficial de Viña del Mar la tenía la red ATV. Entonces cambia Arjona a último momento, que no lo sabemos por qué, pero él en vez de cantar al cierre, él prefiere abrir. La cuestión es que eso me benefició a mí porque mi amiga me recoge a las 8:30 cuando termina Arjona, me lleva a Cachagua, que es un lugar súper turístico, como decir Samaipata. Al otro día se casaba su hermano y bueno, la cuestión es que llegamos a la casa, todo perfecto, cenamos, me recogen después de canto Arjona. Cuando casi a la 1 de la mañana o 12:30, yo siento algo que temblaba así, despierto, porque ya estamos en habitaciones. Y digo yo, esto es un temblor. Como yo estudié en San Francisco en el college, siempre nos educaban para situaciones sísmicas. Y lo primero que tenías que hacer era irte al umbral de la puerta. Entonces lo que yo hago, digo, me quedo callada, pero abro mi puerta. En lo que abro la puerta, la dueña de casa también abre y dice, por favor, no se asusten, es un sismo. Y habla el esposo, que era un doctor alemán. Dice, por favor, mantengan la calma. Esta casa ha sido construida antisísmica. Fíjense cómo se mueve. No va a pasar nada. Y yo rezaba tanto y decía que pare, que pare. Es un temblor impresionante. No sé si algunos de ustedes han estado en un terremoto. Y lo único que yo dije, Fernandito, ¿está usted bien? Sí, porque él estaba en el primer piso. Y como tenían otros alojados, porque al otro día había la boda,
La cuestión es que termina de temblar y todos bajamos a la cocina. No había luz, no había agua. Una de las chicas entra a uno de los vehículos, pone la radio y dice, ha sido un terremoto de los más fuertes, 8 puntos y algo más. No hubo boda, se suspendió, no había cómo regresar a Viña, todas las carreteras cerradas. Cachagua, gracias a Dios, no había llegado con tanta intensidad. El hotel donde yo estaba alojada, la parte donde yo estaba, se había caído y ya no te dejaban entrar ni sacar tus maletas. Los periodistas que estaban alojados en ese hotel tuvieron que salir porque estaban en otro bloque. Fue terrible. Y ustedes dirán, ¿qué más pasó antes? Cuando estuve también en Cancún, México, por el 2005, llegó el huracán Vilma. Eran los premios MTV Latinos. Toda la prensa llega un día antes porque hay recibimiento y todo. Suspenden los premios y nos meten a unos búnker porque ese huracán fue devastador y se llevó a toda la isla. El 2006 me tocó hacer cobertura en República Dominicana. Llegó, ya saben qué, huracán Katrina. Fue menos intenso, nos encerraron en el hotel, no podíamos salir. Todas esas situaciones me han pasado y algo que yo siempre cuento, ¿cómo es la vida? Por eso les digo, es así, el círculo es una profesión. Yo estuve en Cancún cuando fue el devastador huracán Vilma y podemos decir no vuelvo más. ¿Y saben qué? 10 años más tarde me invitan para que yo sea una de las periodistas que formen parte de un evento anual que ellos hacen en Cozumel, México, que agradecen, es una muestra de agradecimiento para operadoras de turismo y periodistas que cubrimos turismo, de agradecer porque ellos, después de esa trágica situación del huracán Vilma, lograron restablecer la isla y sigue siendo uno de los parajes turísticos que más turistas van, donde hay mayor inversión hotelera y la isla hoy en día está restablecida, tiene afluencia turística. Entonces nos hacen este recibimiento de 2 días donde te invitan, cada hotel recibe a 5 periodistas. Hay actividades culturales, actividades de gastronomía, nos llevan a los hoteles para filmar y mostrar lo que son las casas hoteleras. Pero miren cómo es la vida, ¿no? Estuve en la tragedia 10 años atrás, el huracán Vilma en Cancún, México. 10 años después estoy celebrando el éxito que ha tenido la isla al restablecerse y seguir siendo un punto turístico de los más visitados en el mundo. Seguimos. Recientemente estuve en España y no van a creer lo que me pasó. Histórico. Nunca había habido un apagón en Europa que afectó a Francia, afectó a Portugal y afectó a España. ¿Qué estaba haciendo yo? Cubriendo los premios platino del cine iberoamericano. Ya habíamos concluido la noche de gala, que había sido la noche antes. Yo tenía que irme al aeropuerto a las 6 de la tarde, a las 12 está el apagón y dicen en el hotel, todos los periodistas, porque esta organización de premios platino, debo aplaudir y debo decirlo, es una de las mejores organizaciones que me ha tocado estar, te cubren desde hotel, te recogen, o sea, te tratan como una celebridad. Entonces, dicen, ha habido un apagón, llevaban media hora, no queremos poner en riesgo a los periodistas que van a regresar a Sudamérica. Por favor, el bus está en media hora, alistarse todos. A la 1 de la tarde ya era un tráfico terrible porque España es un país totalmente cibernético. Tú no puedes, ya no manejan ni dinero, todo es con tarjeta, los semáforos causó un caos. Bueno, el aeropuerto sí tiene un generador para casos de emergencia. Llegamos al aeropuerto, me dicen ya eran las 2:30 de la tarde, hemos tardado casi 3 horas, un poco más, salimos como antes de la 1, y me dicen, el vuelo para Sudamérica han sido suspendidos, porque muchos de nuestros pasajeros vienen desde Bilbao, vienen de Barcelona y no hay servicio de trenes por el apagón. El aeropuerto está operando con el generador que tenemos, así que los viajes a Sudamérica quedan suspendidos. Me llama mi corresponsal de Alemania, Silvia Gonzalo, y me dice, Sandra, el apagón, ¿dónde te ha agarrado? Estoy en el aeropuerto y le cuento todo y me acaban de decir que los vuelos a Sudamérica han sido suspendidos. Sandra, tenemos que sacarte de España. ¿Pero cómo? Le digo. Todo allá cibernético me dice, hemos estado revisando con Mary Paniagua, una empresaria, que hay un vuelo a Suiza. ¿Te animas a venir? ¿Cómo? Le digo, ¿pero qué voy a hacer en Suiza? Estamos canalizando una entrevista
¿Una entrevista con quién? Una entrevista con una de las 25 personas que se sentaron en una mesa y crearon la página web. Y es el hombre más cercano de Suiza a Elon Musk, este hombre que ha causado tanta polémica por la cercanía que tiene con Donald Trump. Y yo dije, claro, porque están operando, me dice, los viajes a Europa, pero los van a cortar y tú tendrías que venirte ya. Ven, como yo estaba en el aeropuerto, había un vuelo que salía en 1 hora. Ellas compran el boleto porque yo no tenía acceso a nada, me esperan en Ginebra y directo llego a entrevistarme con este personaje, que quiero que lo conozcan. Vamos, él es Carlos Moreira, suizo-español. Es uno de los 25 hombres que se sentaron hace más de 20 años en una mesa y crearon lo que hoy en día es la página web, uno de los medios de comunicación más importantes y que une continentes a nivel global. Así que conozcamos a Carlos Moreira. Aquí estoy en Suiza, en las Naciones Unidas. Un aporte extraordinario a lo que es el Wi-Fi, el Internet, las páginas web. Él estuvo reunido entre las 25 personas que crearon este tipo de comunicación. Les invito a que lo conozcamos. Estamos en Ginebra. Carlos Moreira es un empresario prominente que además ha trabajado muchísimos años en la ONU. Hoy es un hombre que vela por la seguridad. Con esto de la inteligencia artificial, Carlos, todos nos preguntamos, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Y dónde empezamos? ¿Y dónde empezamos? Ahí está. Porque la inteligencia artificial es una cosa que hace mucho tiempo que está siendo discutida en las Naciones Unidas, en varias empresas, pero ahora se está dinamizando porque hay muchos datos. Los datos que han sido recogidos durante la Web 2.0, que es la revolución del web, hace que estos algoritmos se están haciendo cada vez más potentes, hasta el punto de que ya se está hablando de lo que se llama la AGI, la inteligencia artificial generalizada, que son la capacidad de un algoritmo AI de programar otro algoritmo. Entonces, por primera vez, el ser humano ya no tiene participación en ese proceso. Es decir, que va a haber un ser más inteligente, que es la inteligencia artificial, que sobrepasa la inteligencia del propio ser humano. Y no estamos acostumbrados a eso. El ser humano hasta ahora, 200.000 años de historia, ha estado siempre en control de la aplicación. Todo lo que hemos hecho, el ser humano ha sido el que lo ha creado, lo ha controlado, y ahora entramos en una parte en la cual ya el ser humano no es el que gestiona, no es el que controla. Entonces hay que empezar a poner, y lo que se habló la semana pasada en la conferencia de las Naciones Unidas aquí en Ginebra, hay que empezar a poner regulaciones y procesos para no impedir que la inteligencia artificial se desarrolle, porque es el beneficio para todos, pero que podamos contenerla, ¿no? Eso es como un coche, necesitas un freno y necesitas un acelerador, pero tienes que tener los dos, no solamente el acelerador, sino te estrellas, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre el freno, que las empresas grandes no quieren poner, porque ¿por qué frenar la posibilidad de ganar mucho dinero? Es una discusión muy importante que tiene que ser establecida para que todas las empresas puedan tener esa maturidad necesaria para poner esos procesos en su lugar. Si bien en este encuentro en la ONU tocaron ese tema y a ti te tocó justamente disertar la parte que tú mencionas, ¿de qué otra manera aportaron otros expositores y a qué conclusión se llegó? Bueno, hubo la ventaja de esta conferencia, que es una conferencia que ya es en tu tercera edición, es que traen artistas, traen filósofos, traen empresarios, traen políticos, traen escritores, que tienen varios puntos de visión sobre lo que debería ser la inteligencia artificial, porque si se lo pones en las manos solamente de los programadores, tienes que ver que los programadores de inteligencia artificial son chicos de 25 o 30 años. Muchos ni siquiera están casados, no tienen hijos, es otro mindset, ellos no están para preocuparse de si los datos van a ser utilizados contra el ser humano. Entonces tienes que abrir ese horizonte a otras personas que contribuyan a ese debate tan importante. Entonces esa conferencia lo que hace es un diálogo de humanidad, de hecho se llama la Conferencia de las Naciones Unidas para el Diálogo de Civilizaciones, es que las civilizaciones entre ellas hablan para ver cuál debería ser la proyección de la inteligencia artificial en el futuro y de qué forma podemos incorporar
todos los pensamientos. ¿Sabes? La sociedad, yo estuve aquí en Ginebra en la génesis del web. Cuando el World Wide Web fue creado, yo estaba aquí en Ginebra. Yo estaba en ese equipo de 25 personas aquí en Ginebra. Éramos un equipo de jóvenes que por primera vez descubrimos que la información, en vez de estar centrada en un computador, podría dispararse en todos los computadores al mismo tiempo. Entonces fue un wahoo moment, porque te das cuenta de que una persona en África podía recibir la información al mismo tiempo que la persona que estaba 2 oficinas más tarde. Y eso revolucionó el pensamiento, porque dijimos, bueno, imagínate millones de personas que van a poder acceder a esta información. Pero nadie en esa época había pensado que no iban a ser millones de personas, iban a ser millares de personas. Que ¿Eso fue en la década de los 1990? Eso fue hace 33 años. Estamos hablando de la década de los 90 más o menos. Sí, sí. El primer servidor aquí en Ginebra fue en el año 93. Y en ese año el World Web se disparó a nivel mundial. Entonces, ¿y tú estuviste entre los 25 yo estaba con Tim Berners-Lee, estaba con el equipo que habíamos montado los primeros servidores. El servidor 1 del web fue creado en mi departamento. Yo llevaba la ciberseguridad en esa época. Y bueno, eso fue un descubrimiento mayor para nosotros, porque dijimos, wow, esto va a ser impresionante, millones de personas se van a conectar. Pero claro, esa arquitectura inicial no estaba pensada para ser lo que es hoy en día, porque hoy en día en el web le has puesto la ciberseguridad, los sistemas financieros, el sistema de salud, el sistema de gobierno, la inteligencia artificial, la quantum, y todo eso es como ponerle a un edificio 60 pisos más de lo que había sido originalmente estructurado. Entonces, las fundaciones no son suficientemente fuertes para poder llevar esa complejidad. Entonces, ahora el modelo es intentar que esto no se vuelva un problema, que en el fondo es como el que inventó la bomba atómica, ¿no? Cuando has visto la película Oppenheimer, él llegó a la conclusión de que ese descubrimiento maravilloso que yo hice, al mismo tiempo puede crear una guerra mundial y destruir los países a través de un ataque nuclear. Pues estamos un poco en ese momento, estamos en un momento del MAD, Mutual Assured Destruction, ¿eh? que es el momento en el cual si esta tecnología no está bien controlada, no está bien humanizada, pues va a pasar lo mismo. Entonces, lo que estamos buscando ahora en estos foros, Naciones Unidas y otros, ¿cuáles son las referencias? ¿A dónde nos podemos inspirar para que esto se pueda hacer, ¿no? Y es ahí donde entramos en las discusiones de regulación, aunque la regulación no es el modelo ideal, porque la inteligencia artificial es exponencial, va mucho más rápido que la legislación. Entonces, mientras que los abogados van a escribir la reglamentación, los algoritmos ya van a estar en 5 generaciones más, es decir, que tienes que ponerle otro tipo de frenos, como dije antes, y ese freno es lo que llamamos esa capacidad del kill switch, de tener como haces en la luz, ¿no? Cuando apagas la luz apaga, cuando le sacas del teléfono el SIM, el teléfono ya no funciona. El SIM es el que tiene el valor, entonces ese SIM, ese algoritmo que te permite activar el teléfono debería ser lo mismo para la inteligencia artificial. Pero es una guerra difícil porque las empresas OpenAI y todas estas, Gemini y todas estas, están creciendo enormemente y ellos no quieren parar el proceso porque están ganando mucho dinero. Entonces es una guerra bastante fuerte entre el que quiere controlar con el que quiere descentralizar. Y eso ha sido siempre la guerra del web desde el principio. ¿Y cuántos países participaron en este foro? Bueno, este foro son las Naciones Unidas. Participaron virtualmente y físicamente, pero es la Constitución de las Naciones Unidas, 170 y tantos países que son representados a través de sus embajadores o a través de sus misiones diplomáticas aquí en Ginebra y que vienen a escuchar y a inspirarse, porque luego ellos transmiten esas informaciones a los ministerios a nivel nacional para que ellos puedan entender la dinámica. Entonces, una de las grandes conclusiones hechas por Moratinos, que era el secretario general, que decía que la inteligencia artificial tiene que ser descentralizada. Es decir, en vez de centralizarla en 2 o 3 países, hacer que todos los países puedan beneficiar de esto de una forma incondicional. Bueno, y ante toda esta era cibernética de lo que es la inteligencia artificial, ¿qué viene a ser WISeKey? ¿Por qué se ha creado esta empresa y cuál es su lógica de trabajo? WISeKey, a través de mi experiencia, cuando yo vi el peligro que eso existía en las Naciones Unidas cuando el web se lanzó, me quedé unos años más, aunque me fui en el año 99, 7 años más tarde,
Y me fui realmente porque me di cuenta de que hablar no era suficiente, de hablar de esto y hacer conferencia no es suficiente, deberías crear una contrapartida tecnológica, una solución, una vacuna tecnológica a este problema. Y WISE-Key tiene la palabra wise, wise quiere decir wisdom, sabiduría, ¿no? Y luego tiene la palabra key, que es encriptaje. Entonces el hecho es de cómo mezclar la sabiduría, el compromiso humano a través del criptaje, de la tecnología cuántica, de los semiconductores, de los satélites. Eso son todas innovaciones tecnológicas, pero es como el fuego. Tú puedes quemar tu casa o puedes calentar tu casa. Es el mismo fuego, ¿no? No es la tecnología que es el problema, es la utilización que haces de esa tecnología. De hecho, es el ser humano. Tú puedes utilizar la tecnología de una forma destructiva, que es lo que mucha gente hace porque ni siquiera se da cuenta de lo que están haciendo, son ignorantes sobre las consecuencias, o le puedes dar un aspecto más sabiduría, decir, no, vamos a hacerlo de una forma que realmente pueda respetar los derechos humanos y que no haya un peligro más tarde para la humanidad. Pues estamos jugando con el fuego, en el fondo es ahora vamos a quemarnos o vamos a calentarnos, ¿no? O hacer la comida. Es como que está el bien y está el mal. Siempre, pero eso en el universo entero, no hay nada en el universo que no está disputado entre el bien y el mal, ¿no? Es el ser humano, es el instinto animal, es todo. Es decir, estamos en una sociedad donde muchos países, ves lo que está pasando ahora con la guerra, ¿no? Estamos lo que llaman weaponizing technology, las tecnologías se están convirtiendo en armas. Hoy en día las tecnologías son casi más poderosas que los misiles, ¿no? Porque es la tecnología que le da la instrucción al misil de dónde llegar. Es decir, que la tecnología tiene que ser gestionada de una forma muy delicada y con personas que tengan la experiencia, la sabiduría y yo diría el amor por la sociedad de mantenerlas activas, porque si no esto se va a ir a un punto donde no hay vuelta, ¿no? Estamos conversando con Carlos Moreira, uno de las 25 personas que se sentaron en una mesa para crear lo que hoy en día es el mundo comunicacional masivo. Hablamos de la web, de Wi-Fi, ¿se imaginan? Pues aquí está la Red ATV en Ginebra, conversando con una eminencia y con el aporte extraordinario que ha dado al mundo. Queremos agradecer a Mary Paniagua por toda la coordinación, a Silvia Gonzalo, que en un principio ya hizo las entrevistas. Algo muy importante, si podemos ir al otro video en segundos nada más, es el estar en un lugar correcto, el estar con las personas adecuadas. Porque gracias a todo el esfuerzo, el trabajo que he venido realizando durante tantos años, se me han cruzado personas maravillosas que hoy en día son corresponsales de Contame. Tengo a Gerardo Prat en Los Ángeles, tengo a Guillermo Moreta, que está en una de las ciudades icónicas también de Estados Unidos, tengo a Álvaro Abe, que está en Miami, tengo a Silvia Gonzalo, que está en Europa y que es la que hace todas las conexiones para este tipo de entrevistas. Y me siento muy contenta de poder haber compartido esta entrevista con ustedes, futuros estudiantes, donde tienen la oportunidad de conocer y de escuchar lo que es toda esta era digital, pero también de la inteligencia artificial, como bien hablaba Carlos Moreira. Este video es mucho más pequeño y es el que yo les dije, donde él habla de la cercanía que tiene con Elon Musk. Además, es un brain, es un cerebro, y de hecho yo le hago la pregunta a Carlos, le digo, ¿tú consideras que es un genio Elon Musk? Y vean lo que me contesta. Pero antes estamos con la entrevista desde Ginebra con Carlos Moreira. Bueno, esto es ya en Francia, la presentación la hicimos en Francia y luego ya me trasladé hasta Ginebra, enseguida viene. No la van a creer, pero estoy en Ginebra con el CEO de uno de los grupos más importantes a nivel global. De hecho, Carlos Moreira, gracias por recibirnos aquí en Ginebra. Tú tienes una formación de tecnología y cuéntanos acerca de este cohete que nos vas a mostrar, que obviamente vamos a revelar el nombre de esa personalidad que se lo ha vinculado tanto en estos últimos tiempos con el presidente de Estados Unidos.
Exacto, y gracias por la visita. Ese es un cohete, ese es el Falcon, es el cohete que lanza hoy en día, ha lanzado desde hace bastantes años. Lo que estamos haciendo es democratizar el espacio. Entonces, WISeKey tiene una empresa que se llama WISeSat, que es una empresa de picosatélites, satélites pequeños, que permiten desde el espacio conectarse con objetos donde nosotros le ponemos los microprocesadores. Entonces, yo necesitaba un lanzador, ¿no? Necesitaba el que lanza los cohetes, y me puse en contacto con Elon Musk, que es la persona famosa que estamos hablando, cuando él estaba en esa época lanzando Starlink. Entonces, como él estaba también lanzando satélites, la pregunta que le hice, fue invitado por el presidente Macron a Versalles, ahí donde lo conocí, en una reunión. Y entonces yo le dije, mira, es que puedo lanzar satélites con tus cohetes, porque son los mejores, los más rápidos y los que tienen más frecuencia. Y él dijo que sí, podía haber dicho que no, porque él también lanza satélites, pero los satélites que nosotros lanzamos son satélites de baja órbita y los satélites de Starlink de órbita mayor. Y nosotros no utilizamos los satélites para el teléfono, cosa que él utiliza, lo utilizamos para la trazabilidad de objetos. Todo lo que es, imagínate, coches, containers, en la agricultura, todos esos tienen sensors que son intercambiados de los satélites. Y en el fondo lo que estamos haciendo es enviar centenas de satélites que permitan crear una constelación mundial de satélites, y eso es lo que se llama WISeSat. O sea que ustedes trabajan con él también actualmente. Sí, con SpaceX. SpaceX es la empresa de él que lanza estos satélites, y Starlink es la empresa de él que tiene también su propia constelación satelital. Estas son las curiosidades que ustedes dicen. Sandra viaja por el mundo, sí, pero me permite estar con estas personalidades que además marcan historia y dan un aporte extraordinario a la humanidad. Imagínense que en la década de los 90, tú me decías que prácticamente en el 93, aquí en Suiza ya se creaba la primera web. Exacto. Ginebra es el sitio donde el World Wide Web, el web, fue creado por una institución que se llama el CERN, que es el laboratorio nuclear aquí de Ginebra, y yo en esa época trabajaba para las Naciones Unidas y estaba en ese grupo inicial de personas que conceptualizaron la primera arquitectura, el primer nodo del web fue creado aquí en Ginebra, fue creado por nosotros. Y luego eso tuvo una expansión mundial, global. Hoy en día todo el mundo está conectado al web. Es un momento histórico, es similar al momento que se creó la electricidad, pues es lo mismo. Un día alguien inventó la electricidad y hoy en día todos los utilizamos. Entonces ahora la gran pregunta es cómo todavía darle más acceso a ese web, no solamente para las élites mundiales, pero también para los países en vía de desarrollo, para las personas que estén en el medio del mar, del desierto, que no tienen posibilidad de conectarse a no ser que sea con estos satélites. Es la nueva dimensión para que el mundo entero, los 8.000 millones de personas que somos, podamos tener un acceso equitable a la información y a las transacciones electrónicas. Y también es histórico que la red ATV esté conversando con una de las 25 personas que estuvo en una mesa, como bien lo dijo, formó parte del equipo que crearon la web. Hoy en día él trabaja con gente muy famosa, es CEO de su empresa que conlleva varias divisiones, y obviamente con esta empresa que ha creado los cohetes y que es un personaje tan famoso que ahí lo vemos con Donald Trump, con tantas polémicas que está despertando. ¿Y él en persona cómo es? Es un visionario, es una persona que le da mucha importancia a la tecnología. Yo creo que él tiene un objetivo que ya lo he dicho muchas veces, dice a Mars, al planeta Marte. Él piensa que la civilización tiene que ser intraplanetaria, es decir, vivir en más de planeta, porque puede ser que algún día le pase algo a la Tierra y no se podría parar la civilización. Bueno, ha habido polémica luego más tarde de sus actividades políticas, pero yo creo que es un hombre a la base un tecnócrata y que tiene una capacidad de creación fenomenal, que nosotros complementamos con nuestra propia capacidad. ¿Consideras que él es un genio? Bueno, a mí las palabras genio no me gustan mucho porque hay muchos otros genios como en mi propia empresa que no son conocidos. Yo creo que hoy en día el buen empresario, el buen emprendedor es el que consigue dinamizar el talento que tiene una empresa. Entonces yo creo que el genio que él tiene, que es lo que deberíamos tener todos los genios, es de reunirse con las mejores personas posibles. Quiero decirles que todo este material apenas hace 6 días que he llegado de Suiza.
Y eso lo he compartido con ustedes. Así que creo que ha sido muy nutrida, no solamente saber de lo que son las coberturas internacionales, sino conocer a través de Carlos Moreira todo lo que es esta era digital. Ya saben que la primera página web se creó por la década de los 90, en 1993, pero además algo muy importante es que a través de mi trabajo de coberturas internacionales he hecho posible una primera visita por primera vez a Bolivia de un Ismael Cala, de un Michael Simon, el genio de Apple, de una Mercedes Soler de CNN, de una Lucía Navarro de CNN, de gente tan cálida, pero además tan ansiosa de conocer más de Bolivia, y esa es la mejor satisfacción que me llevo, el ser un puente por medio de este noble trabajo periodístico de que conozcan más a Bolivia y poner en el circuito internacional del turismo y también del periodismo. Así que muchísimas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, adelante. Sí, tenemos acá, por favor. Iremos con 3 preguntas, ¿verdad? Para terminar. Sí. Ronda de preguntas. Damos 3 preguntas. Y ya saben, síganme a través de Instagram, Sandra Cosío Oficial. Acuérdense que Cosío, después C-O-S-C-I-O. No es doble S, es S-C. Vamos con la pregunta, por favor. ¿La escuchamos? Aquí hay una pregunta y pasamos ¿Ya? luego. Ok, vamos a la primera. Bueno, primero que nada, Sí. muy buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Cuál cree que son el mayor desafío para los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, para tener relevancia y creatividad para mantener con la nueva generación? Antes que nada, como les dije, la formación académica, estar constantemente participando de foros, participando de toda esta era digital. Ustedes que son jóvenes y han nacido con el chip, aliméntense de todo lo que es el aportar positivamente en esta era digital. Para mí fundamental es la formación, la responsabilidad y el compromiso. Engloba todo. Me puedo explayar más, pero sé que tenemos poco tiempo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Está por acá, por favor? ¿Sí? ¿La escucho? Así que espero que esta información por medios de Carlos Moreira que estamos gestionando para que en algún momento visite Bolivia, ves que es bonito hacer las coberturas internacionales porque tú haces conocer a tu país también. Vamos. Buenas tardes. Usted tuvo la oportunidad de iniciar ya en un noticiero y desde ahí despegó su carrera internacional impecable. Pero un estudiante común sin contactos o fuera totalmente del medio, ¿de qué manera podría innovar actualmente con la crisis ahora de trabajo? Muy buena pregunta, porque mucha gente me dice, pero Sandra, tú iniciaste a la inversa. Todas empezamos por entretenimiento soñando a llegar a un noticiero. Yo llegué directo a un noticiero. De hecho, era presentadora de noticias en lo que hoy es Unitel junto a Oscar Zambrano, un periodista de renombre que acababa de llegar de Alemania, de la Reuter. Yo en casi mis 20 años, un poquito menos, me ponían ropa con unas sombreras altas, solo me hacían moños porque tenía que compensar la edad de él, que estaba en los 50 y yo en mis 19. Y eso lo hice por 4 años, luego el femenino, pero el género de periodismo que mayor satisfacción me ha dado, aunque ustedes no lo crean, es el entretenimiento y es el más complicado, porque de hecho para entrevistar a una Shakira no es que yo llegue y quiero una entrevista con Shakira, no, tengo que hablar con el manager, con el representante, son varios filtros que tú pasas y es quizás donde te miden mejor la capacidad profesional que tú puedes tener, el hecho de mantener la humildad de tu profesión, nunca que creerte la agrandada ni el agrandado. Primero, yo te recomendaría, hoy en día hay crisis laboral, es cierto. Formación académica, humildad. Humildad me refiero no a hacerte el pobrecito, humildad como ser humano. La persona humilde llega mucho más lejos en formación, en cimiento, que aquel o aquella que se cree muy agrandada. Tercero, ser perseverante. Si quieres entrar a un medio, aunque sea a barrer el estudio y a servir un cafecito, entra. Que alguien se va a fijar en ti si tú tienes capacidad y vas a escalar. Muchas de las figuras internacionales, por ejemplo, de E! Entertainment, una colega mía que aparte que es bella venezolana, ella entró de secretaria a servir café. Hoy es una estrella de E! Entertainment. Entonces, el primer paso, nunca querer, en plena crisis laboral, querer entrar por lo más sencillo, mostrar tu capacidad. La formación profesional, el ser educado es fundamental, el mantener humildad y tus pies sobre la tierra también, y ahí desarrollas tu capacidad. Que un jefe
alguien va a decir, ella puede dar para esto, lo podemos utilizar de esta manera, puede ser así. En mi caso, sencillo y fácil. Guillermo Moreta trabajaba para ATV cuando nuestra figura, la sex symbol de Bolivia, Carla Morón, Verónica Larrier y la esposa del alcalde de La Paz. ¿Quién me ayuda con el nombre que se me fue? Maricruz Rivera. Gracias, Marcelita. Las tres sex symbol de Bolivia, las primeras modelos que se desnudaron para una publicidad, estaban en ATV. Y ahí trabajaba este chico guapo, joven, y un día se acerca y me dice, porque yo no voy todos los días al canal, Sandrita, un favor, sé que usted viaja, quiero que me lleve a una cobertura, aunque sea voy de camarógrafo, de lo que sea, me dice. Llega una cobertura en el Hotel Billboard, que era de un desfile de una ONG, yo no puedo ir por X motivo, le digo, Guillermo, tenés la oportunidad, tramita tu visa, tenés esto en tu bolsillo, que tenés que pagar tu pasaje a La Paz, tu visa, sí, tengo, me dice. Llega, el toquecito de la suerte es fundamental también, llega a la embajada y le dice, y al frente y llénelo bien. Ni yo tengo la visa de periodista, a él le dieron la visa de periodista. Hoy en día vive muy bien, él está en Dallas. Lo mismo pasó con Álvaro Ave, un chico que trabajó muchos años en ATV, camarógrafo mío también, aparte trabajaba para prensa, de hecho Marcelita lo conoce, y era un hombre de prensa. Llega y me dice, Sandrita, yo quiero irme. Ya veíamos la crisis llegar, le digo, ¿me puede ayudar? Ya le digo, hay una cobertura, mando la carta a la embajada, le digo, va a hacer esta cobertura, por favor, no vayas a fregar tu visa, siempre le recomendaba. Él volvió, regresa de nuevo porque él estuvo en la cuestión de la cobertura, esto de las... ¿me ayudas, Marcelita, con el departamento de noticias cuando a Percy lo maniataron y lo agarraron y Alvarito estaba haciendo cámara? Bueno, hoy está tramitando su residencia con asilo político. Ahí está. Por eso nunca se den por vencidos, nunca subestimen de que ustedes no pueden llegar. Pasión, compromiso, formación académica, ganas de aprender y de aportar, y eso los va a llevar por un buen camino. Muchísimas gracias a todos. Por favor, quiero agradecer a la rectora, a la Casa Superior de Estudio, a los decanos, a las chicas, por darme esta oportunidad y ustedes tener el privilegio de tener a Carlos Moreira con una semicharla a través de Contame. Muchísimas gracias. Ya, mi amor. ¿Se imaginan? Ustedes ya se han nutrido con la inteligencia artificial. No han tenido ni que pagar un seminario extra para escucharlo a Carlos Moreira. Y de hecho, síganlo, se van a aprender muchísimo. Invitamos a pasar al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, al general Guido Arroyo Arce, para la entrega de reconocimiento por su participación a nuestra disertante, la licenciada Sandra Cosío. Gracias. Gracias. A muchos de ustedes quiero verlos también en las ligas internacionales de periodismo. Muchas gracias, estimados estudiantes que han participado toda la mañana. Hemos tenido las 4 disertantes de primer nivel y cierra con broche de oro nuestra licenciada Sandra Cosío. Un aplauso para las 4 disertantes, por favor. Recomendarles que el día de mañana estemos puntual, tanto nuestros estudiantes como los docentes, para que no quedemos mal ante nuestros disertantes que lo harán mañana en la mañana y en la tarde. Muchísimas gracias. No, un placer.
La Universidad de Aquino Bolivia fue creada bajo la misión de desarrollar la educación superior universitaria con calidad y competitividad al servicio de la sociedad. Tiene como visión ser la universidad líder en calidad educativa. Más de 26.000 estudiantes cursan sus estudios universitarios en 7 facultades de pregrado, distribuidas en 23 carreras a nivel licenciatura, bajo un modelo que permite desarrollar y potenciar las competencias de los estudiantes, donde todo es posible en este campus universitario. La formación tiende a concebirse más allá de la licenciatura como una actividad continua, a través de los programas de posgrado acreditados internacionalmente por su alta calidad y capacidad de dar respuestas a las exigencias y necesidades del medio. La UDABOL considera la calidad y el mejoramiento continuo como un pilar fundamental. En este sentido, el perfeccionamiento institucional se ha basado en procesos de acreditación que califican su excelencia universitaria. La Universidad de Aquino Bolivia amplió su infraestructura académica y de formación con el primer hospital digital de Latinoamérica, bajo el nombre de Martín Dosweiler. El hospital universitario más grande del país, con atención en 27 especialidades médicas, el laboratorio clínico más avanzado, centros de imágenes con equipos de última generación totalmente digital. Nuestra Casa de Estudios Superiores nació para dar respuestas y servir a nuestro país, formando profesionales con una mentalidad innovadora, dispuestos a asumir el papel de líderes competitivos con calidad académica internacional. Porque lo que te espera en el futuro depende de dónde estudies ahora. UDABOL, formando hoy profesionales del futuro.